Compartimos con Carlos Ocariz, candidato a la gobernación del Estado Miranda, por la Mesa de Unidad Democrática, por los partidos políticos de oposición, a pesar de que bien conocemos que hay diferencias de criterios, y esa es una de las cosas que con Carlos vamos a desarrollar, porque, y bienvenido Carlos, Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Tocayo, amigo. Sí, más que hacerte inicialmente una pregunta, recojo un poco el comentario generalizado de ¿qué pasó? O sea, ¿cuál fue la situación que lleva al deslinde? Porque hay dos candidatos opositores en Miranda. Estás tú, está Uzcategui. ¿Cuál es la razón? No se suponía que había habido un acuerdo. Se ha explicado, entonces mucha gente se plantea, pero ¿quién de los dos tiene la razón en esto? Mira, ¿Quién dice la verdad en todo esto? Es que es muy sencillo. Ya la unidad escogió candidatos. O sea, ya hay candidatos de la unidad. Nos pedían, y con legítima razón, oye, pónganse de acuerdo en una candidatura. Ya hay un candidato en todo, no solamente en Miranda, en todos los municipios de Miranda y en todo el resto del país. Con la tarjeta de la Mesa de la Unidad. Esos candidatos están en una tarjeta que nos costó 7 años recuperarla, que es la tarjeta de la MUT. Entonces ya aquí hay unidad. Ahora, que en tal sitio, fulanito, Perencejo, decidieron ir por su cuenta, bueno, eso es problema de ellos. Pero ya la unidad tiene sus candidatos, que es de todos los factores políticos, de todos los partidos políticos grandes, los pequeños, de la sociedad civil, de los vecinos, de los estudiantes, ya eso existe. Entonces, quiero hacer un llamado, oye, a parar la confusión. Ya aquí en Miranda hay unidad, hay un candidato de la unidad. Ahora, que haya, por un lado, los famosos, bueno, porque hay varias candidaturas, no solamente la mía, hay varias, pero hay unos que se prestan a dividir a la unidad o a la oposición, para hacerle juego al gobierno, y hay otros que ya están nombrados por la unidad. O sea, yo, por ejemplo, ayer estuve en 3 municipios de Barlovento. Estuve en el municipio de Pedregual, que es Cúpira, que queda ya casi en la frontera con Anzoátegui. Estuve en el municipio Páez, que es capital de Río Chico, pero estuvimos en Santa Bárbara. Y estuve en el municipio, luego en el municipio San José, Andrés Bello, en la comunidad, en una de las comunidades de Andrés Bello. ¿Con quién estuvimos ahí? Con los candidatos de la unidad. Es decir, ya en los 21 municipios hay candidatos unitarios. Pero fíjate, en el caso de Miranda concretamente, no se supone, es lo que se expresa en forma pública y recurrente, que habían llegado a un acuerdo para unas encuestas y tal. Entonces Uzcategui dice que eran 4, pero que él ganó en 3 de las 4. Entonces, eso genera muchísima confusión. Mira, y muchísima decepción también. Totalmente, y a mí me da muchísima pena, de verdad, me da muchísima pena exponer a los mirandinos en esta diatriba absurda, que por eso la gente termina odiando a los políticos, ¿no? O sea, porque cada quien por su lado dice una cosa y yo que soy político lo digo, pues, ¿no? Mira, muy sencillo, en 3 líneas. En muchas partes la unidad se consiguió en base a consensos. En otras partes, en muy pocas, porque la unidad decidió no hacer primarias a nivel de estado. En ningún estado de Venezuela se hizo primaria. En 8 o 6 municipios de 340 se hizo unas pequeñas primarias. Entonces, la unidad decidió, en algunos casos, ir a encuesta. En Miranda decidieron ir a encuesta. ¿Cómo era la metodología? 4 encuestadoras auditadas. Desgraciadamente, 2 de las 4 se hizo con auditoría, lo cual es lógico, Carlos. O sea, una encuesta con auditoría, eso es transparente. O sea, nosotros tenemos años pidiendo transparencia en las elecciones. Cuando estaba Tibisay y Lucena, ¿qué pedíamos? Transparencia. ¿Por qué está la unidad en México? ¿Pero qué pasó en las encuestas? Ya te explico, porque estamos pidiendo transparencia para unas elecciones nacionales. Entonces, aquí, de las 4 encuestadoras, 2 tenían auditoría y 2 no. ¿Qué fue lo que dijimos? Antes de que dieran los resultados, antes, no lo sabíamos. Dijimos, mira, estas 2 deben tener auditoría. Repitámoslo, eran 2 días. O sea, eso no era 2 años, no. 2 días. Se hacían con auditoría, porque era muy sospechoso que en las que se hicieron con auditoría yo gané, y en las que se hicieron sin auditoría, la diferencia era 0.4%. Entonces, se repetían con auditoría, y ya, no pasaba nada, salga salvo, salga Y no lo aceptó la contraparte. No entiendo, nunca entendí por qué no lo aceptaron. Y el reto de las primarias que hacía entonces, David. Claro, pero es que las primarias, pero para terminar de ese punto primero, entonces, ¿qué hizo la MUD o la unidad? Dijo, hay que repetir las encuestas. Se repitieron. De 2 encuestadores. Bueno, al final solo se hizo una, por la otra no se pudo, lo que sea. Sí. Pues el problema no era ni con las encuestadoras, yo no tengo ningún problema con las encuestadoras. Inclusive dijimos, con las mismas encuestadoras, pero con auditoría.
Bueno, se repitió con una, ahí los resultados, yo gano también y bueno, al final, o sea que sí hubo un mecanismo de toma de Sí, decisiones. porque la versión de Uzcategui es contraria a la que Bueno, tú claro, yo ofreces. nunca entendí y se lo escribí, o sea, lo hablamos. Yo no tengo ningún problema personal, al contrario. Conozco a su Ustedes no eran familia. militantes de Primero Claro, Justicia lo ambos. conozco hace 20 años, estuve cuando nació David su Uzcategui hijo. sigue siendo militante de Primero Justicia. No, ¿O no, 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 no. No Ellos es. se fueron hace ya varios años cuando tomaron una decisión en contra de los lineamientos del partido. Ok. Pero ojo, en lo personal no hay nada, al contrario, hay mucho cariño. Yo estuve cuando nació su hijo, le tengo mucho respeto, creo que ha hecho un buen trabajo, igual con los alcaldes, que la unidad los apoya. Fíjate, Es a decir, eso iba. Los alcaldes son de la unidad. Tú los apoyas, o sea, Darwin, Elías Yo no, la Sayet, unidad. la unidad, pero también Fuerza Vecinal, que es la Bueno, adscripción política de ellos, entonces también apoyan a Uzcategui y Ojalá, ellos. sí. Bueno, en todo caso... Es paradójico. Sí, pero en todo caso la idea es que aquí, a noviembre, Sí, sí. ahí estemos todos juntos. Eso es lo lógico. Eso tiene que ser un compromiso público ante el pueblo. O sea, yo estoy completamente en eso. O sea, yo creo que ir 3 es un suicidio y es un absurdo. O sea, tiene que ser... ¿Cuál es el tercero? Bueno, el Héctor Rodríguez. No, el que claro, ha pero yo pensaba que era de la oposición. No, el ¿no? que ha destruido Miranda, y ahí sí quiero detenerme un segundo. Este Pero hay señor, mucha gente, tú sabes, que estima, y perdona, Sí. Carlos, la percepción generalizada es que con esa fractura o ese deslinde que hasta ahora existe, le allanan el terreno para que Héctor Rodríguez repita. absolutamente. Y por eso yo lo pido, y lo he dicho muchas veces, tiene toda la razón la gente. Oye, si ya hay unas reglas, acordemos, mira, yo tengo que calarme, tragarme, como se dice en criollo, decisiones que ha tomado la UD, la MUT o la unidad que no respeto. O que no respeto, no, que no estaba no de acuerdo, aceptas, pues. pero las respeté. O sea, a veces es así, la política no se cae el 21, se sigue. Oye, yo le invito a David y a todos que no sigan dividiendo la unidad, que van a ser los responsables de un triunfo del oficialismo en un estado que este señor no ha hecho nada. Lo que ha hecho es destruir, ha sido el peor gobernador en la historia de Miranda. No hay una obra que hayan hecho en ninguna parte de los 21 municipios mirandinos. Ni una escuela, ni una cancha, ni una cancha de bola, ni una acera, nada, no hay servicios públicos, un completo desastre. Entonces, no vamos a calar eso porque queremos dividir el ego y lo que sea. No, vale, ya hay una unidad, oye, respetemos eso, después del 21 está el 22, no expongamos a los mirandinos más a esto y por favor, acordemos respetar lo que la gente quiere, que haya unidad. Con unidad vamos a ganar Miranda, con unidad vamos a ganar los 21 municipios, con unidad vamos a ganar el resto del país. Yo soy optimista, yo creo que esta elección del 21 de noviembre va a ser una elección donde vamos a salir fortalecidos y va a ser una primera parada para la elección más importante que la elección presidencial. Bueno, vamos a hacer una pausa. Yo pensé que era una No, Carlos, hacemos una pausa por eso no paraba de hablar. y retornamos enseguida para seguir conversando con Carlos Ocariz, el candidato a la gobernación del estado de Miranda. Seguimos conversando con Carlos Ocariz a propósito pues, de su candidatura a la gobernación del estado de Miranda. La otra variable, Carlos, que surge en ese sentido es que la gente piensa, no solamente el tema de la decepción, sino que la gente piensa que se va a registrar una abstención. Hay gente que te dice y se expresa incluso por otras vías. Las redes sociales, bueno, con ellas hay que tener mucho cuidado, pero en todo caso, sí. Se expresa diciendo, mira, pero si no hay unidad yo no voy a votar. Gente que se abstiene y dice, no, pero qué lástima, qué pena, qué vergüenza, en fin, hay muchos calificativos. Sí, no, y tiene toda la razón, mira, Carlos, mira, me voy a quitar un segundo el tapaboca para decir esto a la gente. Tienen razón de estar molestos. O sea, no hay justificación para que esta situación esté pasando en Miranda. Yo invito, de verdad, a los que están dividiendo la unidad, oye, a que nos unamos. Aquí hay espacio para todos. Como dije, después del 21 y un 22, aquí todos tenemos que construir. Nosotros estamos abiertos al acuerdo que sea, pero ya basta de exponer a los mirandinos no solamente a que este desastre siga 4 años más, sino, oye, a que la abstención suba. O sea, porque nos ha costado mucho lograr ciertas condiciones. Nosotros logramos tener un CNE menos malo que el que había. Logramos que la Comunidad Europea venga como observadora. Ahora sí me lo voy a poner para que no me regañe. Sí. Logramos que, por ejemplo, hace 3 años, cuando yo fui candidato, casi 300.000 votos opositores los cambiaron de su centro de votación para otros centros, fuera inclusive del Estado, para que no votaran la noche antes de la elección.
Eso ya logramos que no vuelva a pasar, que los europeos vengan, que nos devolvieran la tarjeta de la unidad, que es la MUD. O sea, ha habido algunos avances, todavía faltan más avances, no es suficiente, pero esos avances se consiguen desde la lucha, desde el no rendirse, desde el no arrodillarse, y de organizarse y de soñar, y de tener la ilusión de que este país va a cambiar y que Miranda va a cambiar. Fíjate, si la situación de Miranda la proyectas, Carlos, hacia el resto del país, hay una serie de estados que también tienen este problema, ¿no? Está el estado Lara, por una parte, hay quejas en ese sentido, ha habido intentos en el estado Zulia, en el estado Nueva Esparta hay 2 candidatos, creo, no sé si hay más todavía. Que yo sepa 12. Sí, que divididos, no sé cómo está la situación, en Carabobo intentos también, en Aragua hay problemas, en fin, o sea, la imagen no es la mejor. Sí, yo creo, pero también, eso es cierto, pero también hay la mayoría, la inmensa mayoría, sí hay acuerdo, ¿no? O sea, como estoy hablando, en Miranda, por ejemplo, pasa la situación del Estado, pero en los 21 municipios hay acuerdos de la unidad para las listas de consejos municipales, para... Sí. Por ejemplo, en Baruta, Chacao de Latillo, perdón, en Baruta, Latillo y Rosalia, hay planchas unitarias unidas. En Chacao no hubo. En Chacao, al final, el alcalde está más apoyando a Duque, la MUD, pero hay otra plancha de concejales, pero invitamos a votar en la tarjeta de la unidad, que ahí están los candidatos de todos los factores democráticos. Sí. Ahora, en el resto del país, porque a veces nos quedamos, bueno, en tal sitio no hay, bueno, sí es verdad. Ojalá haya, ojalá se construya. Y hay tiempo. Todavía tenemos unos días, exacto. Pero en el resto del país sí hay. O sea, en gran parte del país, en el 95% hay. Entonces, yo sé que lo noticioso es donde no hay. Oye, pero también veamos el vaso medio lleno. Hay muchos sitios que sí hay. O sea, por ejemplo, aquí en el municipio de Sucre, donde está este canal, ahí está Andrés Choleter, que es el candidato de la unidad. Es un muchacho economista, gran luchador de las nuevas generaciones. Oye, esa es la opción. Entonces, ¿qué vamos a estar inventando? En los mismos alcaldes, ellos son la opción de la unidad. Entonces, de la mutua. Entonces, oye, ¿qué vamos a estar inventando? Ya está eso ahí. En Guarenas, Guatire. En Guarenas también está Fernando Uzcategui. Fernando Uzcategui es un señor, un luchador social que tiene años allá, que viene de la fila de Acción Democrática. Ese es el candidato de la unidad. En Guatire también hay un muchacho, Silfredo, que le dice el Morocho, que es un gran luchador social de allá de Guatire, del pueblo de Guatire. Ese es el candidato de la unidad. O sea, en todas partes el candidato de la unidad. Entonces, nos quedamos, no, sí, pero que en Lara hay un problema, que no sé dónde, tal, que en Miranda. Es verdad, tenemos que resolverlo. Y yo llamo a la sindéresis y a que no sigamos dividiendo. Pero en la gran mayoría del país hay. Entonces, yo sí creo que este paso, y todavía faltan 47 días hoy, para el 21 de noviembre, y nosotros lo tenemos contado porque estamos con todo, porque queremos rescatar este Estado y queremos darle ese grano de esperanza al pueblo, de pensar que puede haber un cambio nacional. Porque sí, Miranda está destruida y hay 3 puntos fundamentales que queremos trabajar. Uno es el tema del agua. Ya hicimos propuestas del agua concreta. Es terrible. Mira, este es el tema del agua es... Carlos, mira, este es increíble. Este es el estado con más agua en Venezuela, después de Bolívar. Hay agua en todas partes, menos en los grifos. Entonces, los mirandinos, de cada 10 mirandinos, 7 reciben una sola hora de agua a la semana. Es así. ¿No? Entonces, ahí hicimos una propuesta muy concreta de qué hacer en los primeros 100 días, cómo darle agua a 500.000 mirandinos en los primeros 100 días y en los primeros 2 años. Es decir, de resultados de soluciones concretas en el traspaso de los acueductos, la construcción de pozos, etc. Segundo tema, el tema de la seguridad. Nosotros logramos aquí en Petare, yo fui 9 años alcalde, bajar a la mitad los homicidios. Bueno, oye, ¿cómo logramos implementar eso en Miranda para bajar también los homicidios en el Estado? Y en tercer lugar, tiene que ver con la equidad. Tú no puedes hablar de equidad, Carlos, si un maestro... O sea, ¿dónde es la equidad? Bueno, cuando tienes mejor educación y mejor servicios, ¿no? Salud, seguridad. ¿Cómo tú le pides a un maestro por allá, en Guayabal, en el municipio de Brión, o aquí en Petare, en cualquier parte, de que dé una buena educación si gana $6? 6, 5 más 1, 6. O sea, no alcanza para nada. Entonces, es imposible hacerlo. Un Bolívar de estos, de los nuevos, ¿no? Sí. Es imposible hacerlo. Entonces, tenemos una propuesta que es el 3.6% de lo que recaude el Estado Miranda por IVA, solo el 3.6%, solo en Miranda, vaya para un fondo
que sea solo para maestros, policías, bomberos y médicos, y aumentar los salarios de $6 a $128. Ya son salarios más dignos, y en la medida que la economía se fortalezca, los salarios van a aumentar, porque va directamente proporcional a la recaudación del IVA. El tema de las condiciones electorales. Sí. Hay grupos todavía, segmentos apreciables de la población o de grupos políticos radicales que no creen en el proceso, piensan que va a ser una operación fraudulenta, que el grupo de los cuatro o la mix de la unidad se presta a un juego al gobierno. ¿Qué dirías tú sobre esa serie de comentarios que surgen, Mire, yo creo que de paso influyen e invitan a la abstención? Yo creo que la lucha por condiciones no se acaba con las inscripciones. O sea, nosotros nos inscribimos ya por la unidad, nosotros tenemos el reto de seguir luchando por condiciones. Te puse el ejemplo hace unos minutos. La noche antes, la noche antes de la elección, en Miranda nos cambiaron casi 300.000 votos opositores. ¿Por qué decimos que son votos opositores? Porque votaban en esa votación donde era 9-1 a favor de la oposición en esos centros. Bueno, entonces nosotros no podemos descansar en la lucha por condiciones. Y nosotros somos candidatos, sí, tenemos que hacer propuestas, sí, tenemos que enamorar a la gente, sí, pero tenemos que paralelamente luchar porque esas condiciones sigan mejorando para que la gente tenga la garantía de que vote y elija y no simplemente vote, que es lo que estamos nosotros trabajando de manera permanente y por supuesto en conjunto con los partidos, con la sociedad civil, con la comunidad y con un pueblo que tiene sed de cambio en Venezuela. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por A haber ti, compartido Vale. la mañana de hoy con Muchas nuestros gracias. televidentes. Estaremos pendientes y realizando Un el placer, como seguimiento del siempre, caso. verlos. Así es. Bueno, amigos, una pausa. Al retorno, arte y espectáculos en lo actual.